Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar sobre Álvaro Aalto. Formado por Melanie Aldaz Valenzuela, Victoria Martínez Pulido, Ángela Ortiz López, Gabriel Sánchez Aparicio y Marla Zúñiga Alcántara. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de la biografía de este personaje. Álvaro Aalto fue un importante arquitecto y diseñador finlandés, nacido en Kuortane, Finlandia, en el seno de una familia de cultura occidental clásica, donde entendió la importancia de la naturaleza. A los 5 años se mudó a Jyväskylä, donde desafortunadamente su madre falleció a los 3 años de haber llegado. Allí terminó su bachiller con educación clásica, cuyo espíritu humanista lo dejó marcado de por vida. A la hora de estudiar arquitectura, partió a Helsinki, a la Universidad Politécnica, estudios que se vieron interrumpidos para cumplir con su deber en la guerra civil que resultó en la independencia finlandesa en 1917, y para 1921 Aalto ya contaba con su título. Después de graduarse, realizó un viaje de estudios por el norte de Europa, que duró 2 años aproximadamente, y a sus 25 años abrió su propio estudio de arquitectura en Jyväskylä. En 1928, en Turku, con 30 años, fue nombrado miembro de los SIAM, los congresos más importantes de arquitectura moderna, en los que participaban arquitectos de la categoría de Le Corbusier y Sert. Fue un precursor en el estudio de formas y materiales que dieran vida a la iluminación ideal para el interior de cada edificación. Para él, además, la luz cumplía un rol social y psicológico, y en términos de diseño, su obra nos remite a lo que hoy conocemos como estilo escandinavo, un estilo muy simple y a la vez sofisticado. Como prismas, sus luminarias forman patrones que redefinen espacios, y siempre están inspiradas en la naturaleza, una constante en las obras de Aalto. Hoy en día, sus piezas son aún producidas en masa y vendidas con éxito en todo el mundo. Entre sus galardones destacan el Royal Gold Medal, la medalla de oro del AIA y la medalla Álvaro Aalto. El neoempirismo nórdico es una corriente que se desarrolla especialmente en Suecia y en Noruega. Este inicia en los años 40 y en los años 50, difundiéndose en los países escandinavos. El neoempirismo no es más que una reacción a un rígido formalismo, y por ello se persigue la espontaneidad, y del mismo modo la adaptabilidad del edificio a los materiales tradicionales del lugar. Este estilo está formado por un concepto muy amplio, de diversas características muy concretas. Por ejemplo, le da suma importancia a las referencias clásicas y a los métodos artesanales. Tiene predilección por materiales tradicionales, como lo es la madera, el ladrillo, el mármol, el cobre y entre otras más. La luz es de vital importancia, y sin comunes sistemas de aberturas altas o cenitales, que permiten diversos tipos de luz en el interior de la edificación. De igual forma, destaca la preocupación por los factores económicos. El concepto arquitectónico del empirismo nórdico parte de un fin, el servicio al ser humano y a la sociedad, y lo consigue equilibrando lo intelectual y lo sensual, buscando un resumen entre el diseño racional y la construcción autóctona, inspirada en la naturaleza. Se podría decir que es una síntesis entre racionalismo y empirismo, entre tecnología y saber tradicional, entre modernidad y tradición. Entre los grandes exponentes de esta corriente se encuentra Alvar Aalto. Su arquitectura estuvo muy influenciada por el hombre y la relación que existe entre él y el diseño del mobiliario, los interiores y el respeto por el entorno. La arquitectura de Alvar Aalto refleja que es el uso de las formas geométricas básicas que revelan el racionalismo funcionalista del que partió en sus obras tempranas y que nunca abandonó. Sin embargo, la utilización conjunta de las líneas sinuosas tienden a romper la ortogonalidad de la caja arquitectónica,
a la vez que acentúan la corporeidad del edificio, para cuya composición no hay fórmulas fijas, pero sin dejar de dar un toque humano y la influencia de la naturaleza. Como ya se mencionó, fue uno de los arquitectos y diseñadores más destacados del siglo XX, logrando dotar al racionalismo puro tanto en sus edificios como en sus muebles de un encanto y calidez poco comunes. Durante la década de 1920 tuvo influencia del gran maestro del funcionalismo, Le Corbusier, y él mismo fue un pionero de este movimiento en Finlandia. Durante 1923, como ya sabemos, abre su propio estudio y después de casarse con Aino Marcio, juntos realizan experimentos para doblar la madera, la que se llegó a considerar su material estrella. Esta resultó decisiva en sus trabajos, tanto que llegaron a influir en otros grandes creadores como los Ames o los Breuer. En 1927, él y su esposa se mudaron a Turku después de que Aldo ganara el primer lugar para el edificio de cooperativas agrícolas del sureste de Finlandia. Ahí, procedió a diseñar el Paimio Sanatorium. En ese momento, la tuberculosis, una enfermedad extremadamente contagiosa, asolaba el país. Entonces, incluido en un plan del gobierno para construir varios hospitales aislados para tratar a los enfermos, Alto desarrolló un edificio compuesto por varias láminas interconectadas en ángulos para seguir la topografía, esto aprovechando el sol e incluyendo enormes balcones. El proyecto fue consistente con el protocolo de tratamiento del paciente, que consistía en proporcionar una buena nutrición y reposo en cama en las primeras etapas de la enfermedad, para luego proporcionar mucho aire fresco y sol. Por eso el Sanatorio para Tuberculosos de Paimio se convirtió en modelo de la arquitectura hospitalaria internacional. Otro de sus primeros edificios fueron las oficinas e imprenta de un periódico en Turku. La idea principal fue proyectar un edificio como oficinas centrales y una planta de imprenta del periódico. Ese se localizaría en el centro de la ciudad para generar la imagen de liderazgo que la empresa estaba buscando en el sector. Con esto se proyectó y se construyó uno de los principales ejemplos en cuanto a edificios de arquitectura moderna de uso no residencial. Tal fue su innovación que planteó la idea de mostrar las páginas del periódico en formato gigante reflejadas en una ventana de la gran fachada mediante la colocación de un proyector en un poste en la acera. Este edificio refleja la combinación de la composición horizontal de las ventanas con la sutil referencia a los soportes de la estructura. 2 años después de la apertura del sanatorio, el arquitecto completó la biblioteca Viipuri en 1935, convirtiéndose en otro hito de su trabajo. Quizás lo más llamativo de este proyecto son las claraboyas que aportan luz filtrada a todo el espacio central y a todos sus detalles. Pero otro elemento icónico es el techo de madera suspendido y ondulado del auditorio. El arquitecto decidió instalar la sala de conferencias en un volumen estrecho y, por lo tanto, surgieron una serie de preocupaciones en relación a la acústica, por lo cual la forma ondulada de la madera fue la solución adoptada para proporcionar una mejor calidad de acústica en el espacio, con el fin de dirigir las ondas y absorber parte del ruido. Para este y para muchos otros edificios, Alto y su primera mujer diseñaron la decoración y los muebles, casi siempre de madera laminada. En estas obras, así como la famosa Villa Mairea de Normark, Alto utilizó un material tradicional en Finlandia, la madera, consiguiendo notables resultados artísticos. En esta villa, los troncos de madera sirvieron para difuminar los límites entre el interior y el exterior, con diferentes diámetros y espaciamientos entre ellos, haciendo referencia al bosque que rodea la casa. Pero, además de muebles y revestimientos, ese arquitecto también utilizó la madera como estructura en algunas situaciones, destacando entre ellos el proyecto para la casa experimental Murat Salo. El interior de la casa contiene un ático elevado que funciona como un estudio de pintura. Este ático se apoya en grandes vigas de madera y pilares de madera también, que sostienen el espacio superior. La superposición de piezas y la pericia en los detalles es algo que llama la atención en el proyecto. La robustez y rusticidad de la estructura revelan el estilo del arquitecto, sus líneas modernas y la atención a los detalles. Alto sobresalió además en el diseño de muebles, creando una línea de mobiliario muy ligero, construido en madera, distribuido internacionalmente a través de la firma de interiorismo Artec, que él mismo había fundado en 1935 con su esposa, también diseñadora de muebles. En la compañía Artec, que sigue vigente el día de hoy, tenemos que sus diseños en su mayoría están realizados, como ya dije, de madera, material ideal para trabajar y que está en sintonía con la naturaleza. El arquitecto creía que el diseño interior debía estar en consonancia con el estilo de la casa a decorar. Tenía una habilidad especial para decorar los ambientes de una manera clásica, pero moderna y funcional a la vez, gracias a un perfecto uso de las formas orgánicas y las figuras geométricas. Probablemente, de todos sus muebles, la silla Paimio, diseñada en 1932 para el sanatorio del mismo nombre que ya vimos anteriormente, y el taburete circular apilable de 1933 sean los más conocidos. Para esta famosa silla Paimio, el arquitecto decidió desarrollar una silla para aumentar la comodidad de los pacientes en tratamiento, relativamente baja y larga. La silla se desarrolló en láminas de madera contrachapada, proporcionando comodidad y ligereza,
y permitiendo que se mueva y gire hacia el sol. Las ranuras horizontales estrechas cortadas en el reposacabezas permiten que el aire circule por la cara del paciente, y la ausencia de acolchonado reduce las posibilidades de contaminación. La silla Paimios sigue vendiéndose hoy como un icono del diseño. Otros de los diseños producidos por la compañía Artec son el jarrón Savoy, que está inspirado en los lagos finlandeses y es una perfecta muestra del diseño orgánico de Aalto, el T-Trolley 900, en el que Aalto adaptó la estructura de las sillas Paimio añadiéndole a ruedas una bandeja de azulejos y un cesto. También el Beehive Lamp, que es diseñado en 1953 y es de acero lacado y latón. Finalmente, el Lounge Chair, de 1937. En este asiento de abedul voladizo cuenta con cinchas de papel trenzadas formando el cuerpo. Como ya pudimos ver, no solo se diseñaron todo tipo de muebles, sino que también lámparas, jarrones, pantallas, estanterías, bancos. Todos los muebles de Aalto de manera laminada han sido tan influyentes en el diseño de mobiliario contemporáneo que hoy en día podemos encontrar muebles de madera laminada inspirados en los de Aalto y vendidos en todo el mundo, como por ejemplo el sillón Puang de IKEA, entre otros. Alvar Aalto inicia con un pensamiento de querer implementar la arquitectura clásica en el norte, un clasismo nórdico. Y es que esta idea surge de un pensamiento suyo en el que él veía a la arquitectura como un ave migratoria. Estaba convencido de que las soluciones constructivas podían viajar de una cultura a otra. Y de ese mismo pensamiento surge su obsesión por la cultura japonesa. Llegó a leer muchos libros de Japón y tomaba inspiración de este país para diseñar algunas de sus obras. Él también veía la arquitectura como si fuera artesanía. Por eso los obreros tenían una importancia clave en el resultado final del edificio. Tan importante era para él aquel pensamiento que incluso llegó a escribirles cartas personales a cada uno de sus trabajadores, agradeciéndoles por su trabajo. La arquitectura de Alvar evolucionó a lo largo de su vida, empezando con lo clásico, luego aceptó la modernidad y después pasó a algo más orgánico. Pero esto no ocurrió de manera repentina. Existió una transición entre cada una de ellas, influenciadas por ideas y pensamientos nuevos que Aalto tenía. Aalto vio en la modernidad algo que le atrajo, la funcionalidad. Dedicó mucha energía a lograr una evolución de la arquitectura hacia entornos más amables para los usuarios. Estudió comportamientos y reacciones de las personas a las formas arquitectónicas y a los tipos de iluminación, e investigó los materiales de construcción para tratar de hacerlos evolucionar hacia lo que él llamaba humanización de la arquitectura. De esta manera, su pensamiento evoluciona de lo clásico a lo moderno. Y entonces, cuando Alvar muda su despacho a Helsinki, comienza a introducir a la modernidad referencias a la naturaleza, porque él decía, yo puedo ser moderno, pero a mi manera, y tomó la funcionalidad de la modernidad y la enriquece con elementos de la naturaleza, más orientados a lo sensual y a lo táctil, evolucionando nuevamente su pensamiento y surgiendo así este lado más orgánico, donde comienza a plasmar en su arquitectura y diseño industrial formas inspiradas en la naturaleza, como en los lagos, olas y el bosque. Surgiendo así también su gusto por los materiales en bruto, donde la madera y el ladrillo pasan a formar parte esencial en sus obras. La naturaleza de los materiales era algo que le atraía. Incluso llegó a pedirle a una constructora de ladrillos que le diera los que iban a desechar, pues las imperfecciones de estos reflejaban algo que a Aalto le gustaba, lo real. Alvar Aalto se opuso a la idea de que la arquitectura era solo para la gente rica, y solo unos pocos especialistas podían comprenderla. Por esta razón, regresó a la escuela donde había estudiado, para hablarle a los alumnos de la importancia de una educación humanista, de la necesidad de ir más allá de uno mismo, y de la posibilidad de mirar hacia atrás para rescatar nuevas ideas. Finalmente, el pensamiento con el que Alvar Aalto se quedó fue que la esencia misma de la arquitectura consiste en una variedad y un desarrollo que recuerda a la vida orgánica natural. Este es el único estilo verdadero en la arquitectura. Ahora yo voy a hablar sobre su familia. Perdió a su madre a los 8 años y su padre se casó con su tía al poco tiempo. Fue por esto que se casó con una mujer de edad más avanzada, Aino María Marcio. Se creía que se casó con ella porque buscaba esa clase de aprobación que nunca tuvo de una figura materna. En 1925 contrajo matrimonio con ella, arquitecta que colaboró en varios de sus proyectos. Los dos viajaron a Europa Central e Italia por su luna de miel. Algo que se destacaba mucho de su relación
era que trabajaban conjuntamente. Todos los planos estaban firmados por ambos, y no se aprobaba sin que el otro estuviera de acuerdo. Algo realmente revolucionario, dado la época que era. 4 años mayor que Alvar, Aino lo completaba perfectamente. Ella era una mujer pragmática, capaz de moderar algunas de las ideas infundadas de su marido, y además era un excelente dibujante. El secreto estaba basado en una profunda reciprocidad de contrastes. Alto era infatigable, efervescente e incalculable. Aino era meticulosa, perseverante y contenida. Aino Alto y Alvar tuvieron 2 hijos, una hija llamada Joanna Hani Alain, nacida en 1925, y un hijo llamado Hamilcar Alto en 1928. Hace amistad con Mary Gulchen, que era la hija de un gran magnate de madera, y estaba casada con un directivo finlandés que trabajaba en la compañía Armstrong, y juntos tenían uno de los matrimonios más poderosos y ricos de toda Finlandia. Ellos conocieron a los Alto en 1935, cuando el matrimonio decidió fundar una galería de arte de vanguardia que, con el correr del tiempo, se transformó en Artec. Estos le encargaron una casa, Villa Mairea, sin límite de presupuesto. Podía hacer lo que quisiera. Tenía una amistad muy íntima con ella. Alvar quería diseñarla en una cascada igual que Frank Lloyd, pero el terreno no tenía una, así que se conformó con diseñar sobre tierra firme. Luego de la Segunda Guerra Mundial, donde arruinó por completo su reputación con Finlandia, Alvar va a Estados Unidos y trabaja para el MIT, tanto como arquitecto como profesor. Pero ahí no enferma, y Alvar va y viene. Un día recibe una llamada diciendo que a su esposa le quedaban días, así que se fue en avión 11 días antes de que ella muere, y le hizo un retrato. Aino murió en 1949 de cáncer, y la vida de Alvar va en picada. Durante 3 años se la pasó prácticamente alcoholizado, no pudo sacar adelante su despacho, y se pensó que su carrera acabaría ahí. Pero ganó 2 concursos y siguió adelante. También tenía el encargo del ayuntamiento. Le dijo a un amigo pintor suyo que hiciera una obra para sus clientes, pero a un precio más accesible. Sin embargo, cuando la pintura fue mostrada a sus clientes, no quisieron pagarla, pues decían que no lo valía, y al final Alvar se la quedó por vergüenza regresarla. Luego, pasó por este edificio años más tarde y vio que había puesto un letrero luminoso neón. Indignado, lo rompió a pedradas. Tuvo juicio y le pidieron mucho dinero. Le hicieron una expedición de Hacienda y descubrieron que sus cuentas estaban completamente desordenadas y tuvo que pagar otra multa, con lo que causó que despidiera a más de la mitad de sus empleados. En ese mismo año, conoció a una joven arquitecta empleada del estudio, 25 años menor que él, Elsa Kaisa, pero Alvar siempre la llamó como Elisa. Se casó con ella y empezó a reconstruir su carrera con su ayuda. Como regalo de bodas, le construyó una casa de vacaciones a la que llamó Casa Muratso, cerca de un lago en Finlandia. Diseñó una balsa para atravesarlo, a lo que llamó Nemo Profeta in Patria, que significa nadie es profeta de su patria, debido a los grandes desacuerdos que tenía con su pueblo por su papel dentro de la Segunda Guerra Mundial, abandonando a su patria. Minun tietysti täytyy muutama sana sanoa, mutta vaikeus on siinä, että minä en omasta rakennuksestani. Minä en voi sanoa plus enkä miinus. Alvar Aalto was a Finnish architect who was one of the great masters of 20th century modern movement architecture. They were really quite unique and pioneers. They clearly worked as a team. They charmed the press, they charmed the Rockefellers. She dies of cancer in 1949. What could Aalto do with this moment? He was an opportunist. He was ambitious, and if an opportunity came, he grabbed it.
Kyllä se vähän liika komea on minun mielestä. Että se olisi kelvannut vaan tavallinen tiilirakennus. Architecture was life for the Altos, and it was really the essence of who they were. Para concluir, podemos apreciar cómo es un hombre que no se limita a la hora de llevar a cabo su trabajo. No solo se enfoca en el crear un buen espacio, sino en todo lo que puede formar parte de él, tomando en cuenta una gran variedad de aspectos que claramente pueden mejorar un espacio y lo pone en práctica. Esto es algo que podemos ver claramente, por ejemplo, en el diseño de los muebles, creándolos dependiendo de las necesidades existentes en la edificación. Alvar demostró que los tiempos seguían avanzando y que no deben estancarse en lo antiguo, sino innovar. Logró crear una armonía entre lo que estaban acostumbrados, pero con la diferencia de agregar la influencia de la naturaleza, incorporar lo más nuevo en la época. El neoempirismo, sin duda alguna, fue un movimiento que levantó las miradas en su debido momento, al ser algo novedoso y moderno. Y claro que para ello debieron haber surgido grandes arquitectos dignos de ser representantes, como lo fue Alvar Aalto. Hablando de su vida privada, pudimos ver que realmente afectaba en su trabajo, ya que se apoyaba mucho en su esposa para realizar sus proyectos, sus decisiones y actitudes. Pero cuando ésta muere pierde su rumbo, es demandado y se pensó que su carrera estaba perdida. Sin embargo, conoce a alguien más y su carrera renace, con ayuda e influencia de su nueva esposa. La obra de Aalto evolucionó desde el clasismo de sus primeras obras hasta adoptar un funcionalismo propio, basado en los principios del funcionalismo de su época, pero llevándolos más lejos, de forma que no solo era funcionalista desde el punto de vista técnico o económico, sino también desde el punto de vista humano. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención, compañeros y maestro.